Y bueno, vamos a continuar con la palabra. Usted sabe que estas últimas semanas hemos estado hablando de ese encuentro con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que muchas veces dejamos de alguna u otra manera un poquito en el olvido. Nos centramos mucho en hablar sobre Dios Padre, nos centramos mucho en la vida de Jesús, en los evangelios. Pero el Espíritu Santo como que a veces se nos queda un poquito ahí en el tintero y no terminamos de darnos cuenta lo importante que es. Porque Él también es Dios, no es menos. Es la figura de Dios Todopoderoso actuando aquí en la tierra. Sobre todo en esta época, en esta actualidad, que le podemos llamar la época o la era de la iglesia. Y bueno, el tema para hoy se llama ¿listo para el avivamiento? Es pregunta, ¿listo para el avivamiento? Amén. Porque el próximo domingo, que es el cierre, que es la clausura de este congreso que vamos a tener, de esta reunión, ya le había yo adelantado, coincide con el Pentecostés, esta celebración que tiene todavía el pueblo judío y que fue en la fecha en la que la iglesia recibe poder, en que la iglesia recibe el Espíritu Santo, esa promesa que venía de Jesús, que los empodera, los llena de fuego, los llena de poder y que es tan importante para nosotros porque es esa conexión que debemos de tener todos con nuestro Dios por medio del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Así que vamos directamente a la palabra y vamos a leer hoy un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, a partir del versículo 1. Mateo 3:1, vamos a empezar a leer ahí. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo tú tienes una enseñanza. Permite que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica para poder ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que en este pasaje de Mateo capítulo 3
se nos está presentando a Juan el Bautista, que se vestía con pieles de camello y cinto piteado, ¿verdad? Bueno, cinto piteado no, pero con un cinturón ahí, ¿verdad? Para poderse detener las pieles. Y de alguna manera el que Mateo nos esté presentando a Juan el Bautista, nos está hablando de que se está cumpliendo una profecía. Tenemos que recordar que para cuando Mateo empieza a escribir, o para cuando Mateo nos relata estos sucesos, habían pasado 400 años de algo que bíblicamente le llamamos el silencio intertestamentario. ¿Qué quiere decir? Que entre testamento y testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios guardó 400 años de silencio. Teológicamente así le llaman. Si usted estudia un poco de teología o hace un curso de teología, cuando le hablen del silencio intertestamentario, se va a referir a esto. 400 años de silencio, que el Señor no habló, no se comunicó con su pueblo, pero ciertamente dejó una profecía en la que hablaba que la eternidad, iba a llegar el tiempo en que la eternidad, vaya, Dios mismo iba a bajar a la tierra, en que la eternidad iba a tocar la historia, en que Dios mismo llegaría a la tierra. De eso nos habla esta profecía. Y obviamente tenía que preparar el camino para el cumplimiento de esta profecía. Tenemos que recordar que Juan era pariente de Jesús. Venían a ser algo así como primos. Y Juan el Bautista era alrededor de 6 meses mayor que Jesucristo, que Jesús. Así que él es llamado a preparar el camino. Ciertamente el último profeta, o quien escribe el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, nos habla en el capítulo 3, de hecho en el versículo 1 dice: Dios nos dice que enviará a su mensajero para prepararlos. Se lo estoy parafraseando un poco. Y ahí mismo en Malaquías, pero en capítulo 4 nos habla y nos dice que Elías mismo regresará y restaurará las cosas para preparar a la gente, y que la gente esté preparada para recibir a Dios. Vaya, nos está dando esta profecía y nos está dando este anunciamiento de que el Señor va a preparar las cosas para la venida del Señor a la tierra, para que Él mismo baje a la tierra y toque a su pueblo, toque a su gente. Cuando nos habla Lucas acerca de Juan el Bautista, nos dice en Lucas capítulo 1, en los versículos 16 y 17, dice que Juan el Bautista vendrá con el poder, o vendrá en el poder del Espíritu y en el poder de Elías. O sea, nos está haciendo referencia a lo que ya Malaquías también nos mencionaba. ¿Sí? Usted tiene que recordar que sobre todo el Evangelio de Mateo nos habla mucho del cumplimiento de profecías, porque el Evangelio de Mateo está escrito o dirigido o con dedicatoria para el pueblo hebreo, para que ellos pudieran entender que Jesús es el Mesías, es el ungido que viene de parte del Señor. Así que con Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía que el Señor ya nos había dicho, que el Señor mismo había preparado o iba a preparar a alguien para enviar a la gente y que la gente estuviese preparada para la venida del Señor. No sé si a usted le ha tocado ir a un concierto, a un show, a un lugar de esos. Normalmente sale un artista invitado al principio del show. ¿Sí les ha pasado? Por ejemplo, a ver un concierto de X personalidad y abre el concierto otro, que de repente uno está acá en la rechifla y ya que salga, pues, para que salga el bueno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Normal, bueno, así eran mis tiempos. Todavía. Normalmente así lo hacen. ¿Por qué? Porque siempre pasa
alguien al principio a preparar el ambiente, a preparar a la gente, para que la gente ya esté ambientada, para que cuando llegue el artista principal, ya está aquello que está el agua para chocolate, ¿verdad? Que ya todo está preparado. Algo así, algo similar a esto es lo que había preparado el Señor, enviando inicialmente a Juan el Bautista para preparar el camino para lo que habría de venir. ¿Y qué es lo que habría de venir? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, y usted tiene que recordar también que Elías tiene un lugar muy especial para el pueblo hebreo. Es uno de esos profetas muy carismáticos y que se ganó la simpatía del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Y lo digo de esta manera porque si usted lee la historia de Elías, es una historia así como que de sube y baja, ¿verdad? Así como tuvo unos éxitos tremendos, también tuvo unas situaciones muy difíciles. Entonces luego uno a veces no se explica cómo es que obtuvo tanta fama dentro de la misma gente. Pero Elías fue de esos profetas que se ganó la simpatía del pueblo de Israel y es considerado uno de sus más grandes profetas. Tan es considerado uno de sus más grandes profetas que ya ven que cuando los discípulos ven a Jesús en su gloria, ven a Elías y a Moisés a sus lados, ¿verdad? A sus costados. Los dos más grandes líderes, o los que consideran los dos más grandes líderes del pueblo de Israel. Entonces, de esto nos habla la profecía y nos dice que Juan el Bautista tendría el espíritu de Elías y él vendría a preparar las cosas para la llegada del Señor. Y cuando hablamos de la llegada del Señor, tenemos que entender que nos está hablando de un avivamiento. Nos está hablando de un avivamiento porque lo que más queremos y lo que deseamos todos es poder tener un contacto y estar en contacto con el Señor. Eso realmente es el avivamiento. Mucha gente habla de avivamiento, pero nadie nos atrevemos a dar el primer paso en el avivamiento. Porque como que esperamos que ya esté listo para aventarnos todos, ¿verdad? Y no es así. El avivamiento tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que empezar ese avivamiento. Tenemos que irnos cada uno de nosotros preparando para poder tener ese avivamiento. Así que desde la perspectiva de Mateo nos habla el Evangelio y nos dice que Juan predicaba y predicaba acerca del camino del Señor y les hablaba acerca de enderezar sus pasos y de enderezar sus caminos, enderezar sus veredas. Era lo que les gritaba Juan el Bautista. Algo bien interesante es que Isaías 40, por ahí del versículo 4, también nos habla y nos dice, Isaías, Dios por medio de Isaías, dice que todo valle sea alzado y bajase todo monte y collado. También por ahí ese pasaje es algo que la pastora constantemente ora, y porque dice, y que todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo Isaías? Que preparen el camino. Lo mismo que estaba hablándonos Juan el Bautista. Él nos hablaba y le hablaba a la gente de preparar el camino, que teníamos que estar nosotros en un sentir y en una preparación tal que pudiésemos ser receptores a Jesús, receptores a Dios, receptores al Espíritu Santo. ¿Usted ha visto los aviones? ¿Sabe lo que son los aviones? Ahorita hablaba la pastora que ya no encontraron asiento en unos vuelos, ¿verdad? Estamos hablando de aviones. Y usted sabe que el avión no puede aterrizar en cualquier parte. Ya ve que hasta andábamos rifando uno porque no hallábamos qué hacer con él. Bueno, es que a mí yo no lo podía estacionar en la casa. Entonces dije, véndelo, le dije, véndelo. ¿Para qué lo quiero tener ahí de oquis? El avión no lo puede usted parar en cualquier lugar. Para que pueda aterrizar un avión, usted necesita un paraje que esté liso, largo, ¿verdad? Llano, una pista con una muy buena visibilidad
que todo se pueda ver claramente, que no haya nada torcido, que no haya nada que esté oculto, que esté todo claramente trazado. Y obviamente entre más grande es el avión, pues necesitamos un tramo bastante más grande, porque el vuelo está pesadito. Así que un avión no puede aterrizar en cualquier parte. Tenemos que preparar el camino y dejar un camino limpio, un camino despejado, un camino que esté limpio, no torcido. Así que Juan nos está avisando que el Señor quiere venir a la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué cree? Para poder llegar el Señor necesita encontrar un camino preparado. Necesita encontrar una vida preparada, una vida donde no tengamos nada torcido, donde no tengamos nada escondido, donde podamos tener todo abiertamente y con claridad para que el Señor pueda llegar con toda tranquilidad. No puede el Señor aterrizar en una vida que tiene doble vida, que está escondida, que está torcida, que está haciendo cosas que no debe. No puede aterrizar ahí. Es como un camino no preparado. Por eso Juan el Bautista llegó a preparar el camino y les decía: arrepiéntanse. Y les decía como un expresidente que tuvimos, ¿verdad? Arrepiéntanse, víveras prietas, tepocatas. Y así les decía. Así les decía. Tenemos que estar preparados. Y dice en el pasaje que leímos de Mateo, vamos a leer ahí en el versículo 5, dice: y salía a Jerusalén, ojo con esto, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que en lo que él estaba predicando, en lo que él estaba hablando, en lo que él estaba preparando ese camino, mucha gente salía y mucha gente llegaba a él y mucha gente era bautizada. Vaya, mucha gente verdaderamente empezaba a enderezar sus caminos. Mucha gente tomaba esa decisión. Ahora, era gente que se estaba arrepintiendo, porque el cielo estaba por hacer su visitación y tenía esa gente que ser preparada, y lo primero que tenían que hacer es arrepentirse. Esa es una palabra preciosa y yo considero que es una de esas palabras muy importantes en las Escrituras después de la gracia. Yo creo que arrepentirse es lo más importante que podemos hacer, porque el arrepentimiento es lo que nos da acceso a tener una vida en Cristo y una vida de santidad. Porque la verdad de las cosas es que mientras estemos en esta carne, todos los días vamos a tropezar. Hasta con un pensamiento, hasta con un enojo, hasta con una emoción, vamos a tropezar. Pero tenemos la posibilidad de podernos arrepentir y de arrepentirnos sinceramente. Ahora, el arrepentimiento, usted ya lo debe de saber porque aquí lo repetimos constantemente. El arrepentimiento no es una cuestión emocional, no es sentimental. No es de que lloro mucho toda la noche porque me arrepentí y ya. No, claro, usted puede llorar. Si realmente le duele y lo quiere cambiar, puede llorar, puede sentirse mal. Pero arrepentirse realmente debe de ser cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar su vida. Un verdadero arrepentimiento es no volver a hacer lo que estaba haciendo mal. Yo a los varones les pongo un ejemplo. Y le digo, el verdadero arrepentimiento es como cuando un marido le pega a la mujer y le dice: ay, ¿cómo me puede? Dale, el lunes, ¿verdad? Ay, ¿cómo me puede? Mira cómo te dejé. Y llora mucho y le lleva flores, le lleva mariachis. Y a la otra semana le da otra. Eso no fue arrepentimiento. Eso fue nada más emoción. Arrepentimiento es que no la vuelve a tocar en su vida. Bueno, y hablo de tocar de a golpes, ¿verdad? No la vuelve a tocar a golpes en su vida. No le vuelve a levantar la mano.
Eso es verdaderamente arrepentirse. Eso es verdaderamente cambiar las cosas. Lo demás fue meramente emoción. Así que mucha gente se arrepentía y venía a estos caminos, venía al bautismo de Juan, bautismo que él les otorgaba por medio del agua, en las aguas del Jordán. Pero había otro grupo de personas que también venían a él, y dice en el versículo 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si verdaderamente vienen a arrepentirse, a preparar su camino, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. ¿Cómo lo pueden demostrar? Haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen, dice en el 9, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que Juan los trataba como víboras y les daba el reto, ¿verdad? Les daba el beneficio de la duda, como decimos ahora en la época actual. Les daba el beneficio de la duda. Si realmente se están arrepintiendo, pues den buenos frutos. Casi les decía: ¿qué les cuesta, hombre? Ya religiosos ya son, las túnicas ya las traen, la palabra de Dios ya se la saben, ya nada más háganlo. ¿A qué se refiere Juan con esto? Ellos también venían a Juan, pero Juan no los aceptaba de la misma forma honesta y sincera que al primer grupo. ¿Quién era ese primer grupo? Los que llegaban cotidianamente, gente normal. Y a ellos no los aceptaba. ¿Por qué? Porque Juan sentía del Espíritu que ellos meramente andaban buscando la parte religiosa del asunto. Andaban buscando que la gente los viera como eran santos. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, cómo me quiere Dios. Era lo que ellos andaban buscando. Porque la verdad de las cosas es que así hay mucha gente y siempre va a haber gente así. En la actualidad es muy triste ver que hay mucha gente en las iglesias, aún en la iglesia de Cristo, buscando únicamente eso, únicamente sanear su emoción, donde ellos quieren aparentar que son santos, que tienen una vida cristiana, que tienen una vida en Dios, pero que realmente no han enderezado sus caminos. Ellos meramente están buscando la parte religiosa, la parte ceremonial del asunto. Ellos solamente quieren los festejos, la luz, la alabanza, el reflector, pero no me toquen mi vida, porque yo soy como soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Dice una canción. Nada más buscan esa parte. Por eso vemos tanta gente y tantas iglesias tan llenas, pero la iglesia no impacta. No vemos a una iglesia que esté impactando a la sociedad. Realmente no lo vemos. Y eso es muy triste, porque realmente el Señor nos manda a ser esa iglesia transformadora, esa iglesia que toque la vida de la gente y pueda transformar la vida de la gente. Así que ese tipo de personas, los fariseos, los saduceos, únicamente, vamos a decirlo así, únicamente iban al chisme. Y no les interesaba realmente tener un cambio. Escuchaban lo que Juan hablaba, y tal vez algunos inclusive se pudieran maravillar, pero no había un cambio en su vida. Así hay gente en la actualidad, vuelvo a repetirlo, que nos encanta ir a los servicios, escuchamos la palabra, hasta aplaudimos y gritamos amén, pero no cambia nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener un cambio positivo. Tenemos que trabajar en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir,
De otra forma no vamos a recibir el avión. El avión no va a querer aterrizar en su pista. El avión no va a encontrar un lugar seguro donde aterrizar. Así que cuando no encuentre ese avión, esa pista segura, usted se va a perder lo sobrenatural de Dios en su vida. No va a haber la manifestación de Dios en su vida, porque el avión no va a aterrizar allí en su vida. Así que tenemos que tener una vida dedicada al Señor, preparándonos al Señor, porque tenemos que entender que necesitamos ser transformados, no informados. En la actualidad mucha gente le da más valor a la información que a la transformación. De veras, se quieren aprender la Biblia de punto y coma, pero su vida no es transformada, no cambia. Ahí andan queriendo aprender griego y arameo y hebreo y no sé qué tanto quieren aprender, pero su vida no cambia. De eso no viene a traer una transformación. Únicamente nos llenamos de información. Queremos sentirnos bien, pero no queremos tener un cambio, no queremos tener una confrontación, porque a veces es algo que tenemos que decir y aceptar. Va a haber muchas ocasiones que tenemos que tener una confrontación para poder tener un cambio. ¿Por qué una confrontación? Porque a veces la última persona que se da cuenta que tiene mal aliento es la persona que trae el mal aliento. Todos los demás se pueden dar cuenta, menos esa persona. Así nos pasa con cualquier situación en nuestra vida. Podemos pensar que estamos muy bien en nuestra vida y tal vez nos falta algo. Entonces solamente con alguien que nos diga, oye, una pastillita, es como vamos a poder agarrar la onda de que necesitamos un cambio, ¿sí? Así que es muy importante que podamos ser transformados. Y sigue diciendo la palabra, versículo 11, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Nos vuelve a hablar de arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Él nos está diciendo, Juan, yo solo puedo darles agua, pero el que viene los va a bautizar con algo más. ¿Con qué es eso más que nos va a bautizar? Bueno, pues nos va a bautizar con fuego del Espíritu Santo. O vaya, nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, vamos a decirlo así. Espíritu Santo y fuego. Usted tiene que entender que si usted tiene a Jesús en su vida, si usted tiene a Jesús en su corazón, usted debe de tener una vida con el Espíritu Santo también. Vaya, el Espíritu Santo tiene que estar ahí con usted. Eso lo veíamos el domingo, lo explicábamos. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo empieza a tener una relación con nuestro espíritu humano, con nuestro espíritu de vida. Y es cuando empezamos nosotros a recibir esa información celestial para que nuestra alma esté siendo transformada. Ahora, si nosotros no tenemos una relación, una información con el Espíritu Santo, difícilmente vamos a tener una relación con Jesús. Y si no tenemos una relación, una experiencia con Jesús, tampoco vamos a tener una experiencia con Dios Padre. Porque para poder llegar a Dios Padre necesitamos tener una relación con Jesús. Y para poder tener una relación con Jesús necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Así que es muy importante que empecemos a trabajar en esa relación con el Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo es como nosotros vamos a poder ver y tener una vida sobrenatural, una vida en la que veamos a Dios en nuestra vida, actuando en nuestra vida, con ese poder a nuestro favor, donde nos vamos a verdaderamente sorprender de todo lo sobrenatural que Él tiene para nosotros. Fíjese algo bien interesante para que vea y nos demos cuenta del poder del Espíritu Santo.
Cuando vemos el libro de los Hechos, o que empezamos a leer el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2 empezamos a ver la vida de la iglesia, el nacimiento de la iglesia y el florecimiento del Espíritu Santo, porque ahí es cuando recibimos al Pentecostés, se recibe al Pentecostés, y de ahí hasta nuestros días nosotros tenemos esa promesa de Jesús de que el Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros, pero también acompañándonos. Cuando nosotros vemos a esa iglesia del libro de los Hechos, vemos a una iglesia creciente, floreciente, poderosa. Y aquí la pregunta retórica: ¿cómo es que en ese tiempo del libro de los Hechos, sin sonido, sin micrófonos, sin luces, sin alabanzas de moda, sin las rolas de Hillsong, ni libros, ni Biblia, ni póngale todo lo que usted quiera, ni el pan diario, ni el devocional que nos mandan por Facebook, ni por YouTube, no había nada? Y en una sola predicación se convertían a Cristo más de 3,000 hombres. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era eso posible? Pues eso únicamente podía ser posible por medio del poder del Espíritu Santo. Porque cuando llegaba verdaderamente el Espíritu Santo arrasaba, trastocaba, transformaba y nos dejaba lenguas de fuego. Bautizaba con fuego, bautizaba con poder. Las cosas temblaban verdaderamente porque el poder del Espíritu Santo estaba ahí. Así que si nosotros logramos tener esa unión, ese deseo, esa oración fervorosa, constante, sometidos unos a otros, en unión, sometidos, vamos a lograr que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo tiene que venir e incendiar nuestra vida, dejarnos una lengua de fuego. Porque tenemos que entender que el reino de Dios es paz y gozo del Espíritu. Eso nos lo dice Romanos 14:17. Entonces tenemos que buscar como algo deseable, importante y prioritario el poder tener una relación con el Espíritu Santo. Hemos perdido, fíjese, hemos perdido el poder del Espíritu Santo en el nombre de una doctrina bíblica. Por andar persiguiendo una doctrina bíblica o por andar buscando contenido escrito, académico, nos hemos perdido del poder del Espíritu Santo. Como yo le decía, no recuerdo a unas personas hace poco, olvídese de que no había medios modernos allá en la época del libro de los Hechos. Todavía más para acá, cuando se imprime la primera Biblia, ya hablando de la imprenta de Gutenberg, aún así, con ya Biblia impresa, no había quien la leyera, porque la gente tenía un analfabetismo muy alto de la población. Entonces no había quien leyera. ¿A qué me estoy refiriendo? Que no importa la cantidad de Biblia que usted se sepa, en lo que usted verdaderamente se debe de interesar y esforzar es en tener una vida de santidad, en arrepentimiento, buscando una relación con el Espíritu Santo. Eso va mucho más allá y es más importante que se sepa punto y coma y que se sepa nomenclatura bíblica, vamos a decirlo así. Ahora, cuando usted ore, ciertamente es muy importante que usted sepa de la palabra del Señor. Ciertamente cuando vemos, ahorita que mencionábamos a Elías, vemos que cuando Elías oraba y cuando Elías hacía que el Señor metiera su mano de poder en lo que él hablaba, él pedía, siempre lo hacía por medio de palabra bíblica, de palabra que él conocía, que Dios mismo ya había dicho, ya había declarado. Ahora usted lo que tiene que decirle al Señor son verdades bíblicas.
No necesita decirle, lo leí en el Salmo 119, versículo 3. No, dígale lo que dice ahí. ¿Sí me estoy explicando? Señor, yo sé que eres soberano. Yo sé que el temor a ti es sabiduría. Verdades bíblicas, verdades que usted ya sabe. O sea, no necesita ni siquiera saberse el versículo tal cual. No necesita saberse Mateo 3, versículo primero. ¿Sí? Sí, no sé si me estoy explicando. Eso es más importante. Y obviamente buscar una relación con el Espíritu Santo. Ahora, déjeme aclarar para no dejarlo así. No le estoy diciendo que no estudie la Biblia, no le estoy diciendo que no se la aprenda. Sí, hágalo, ya tenemos ahí las herramientas, hágalo. A lo que me estoy refiriendo es que hay que buscar una relación con el Espíritu. Esa es la prioridad. Pero también hay que aprendernos la Biblia, hay que estudiarla, hay que leerla. Sí. O sea, no se vaya a quedar con la idea de que no, el pastor nos dijo que no, ni la leas, no, sí, léala, estúdiela, escudriñela, pero más allá de eso, hágala viva en su vida. Por eso yo siempre que vamos a empezar el servicio, la predicación, le oramos al Señor para que nos permita ser hacedores de la palabra. Por eso el gran salmista guatemalteco decía, Jesús es verbo, no sustantivo, porque el verbo es la acción. O sea, la palabra de Dios la tenemos que llevar a la acción, tenemos que ejecutarla. No es nada más para tenerla abierta ahí en el Salmo 23, ahí en la sala de su casa. Vívala. Ok, así que el trabajo del Espíritu Santo es hacer a Dios una experiencia en su vida y no solamente un concepto de información. No solamente el saber y conocer que hay un Dios, sino que usted pueda experimentar a ese Dios. Y de eso se va a encargar el Espíritu Santo. Ahora, tampoco se trata de que cada vez que usted experimente a Dios sea un suceso emocional. ¿Con qué le quiero decir esto? ¿A qué me refiero cuando le digo esto? Mucha gente piensa que cuando la gente brinca, baila, tiembla, le está tocada por el Espíritu. No necesariamente. No quiere decir que no suceda, no quiere decir que no los toque, no quiere decir que el Espíritu no aviente, no quiere decir que sucedan cosas a veces así un poco locas y extrañas, vamos a decirlo así. No quiere decir que no suceda, pero si sucede, también en esa persona se debe de observar un cambio en su vida. O sea, no puede ser que cada domingo, cada servicio tiemble, brinque, ve y se aviente un triple mortal y lo van y la tapan y hacen ahí el show, y luego la semana que entra otra vez y el hermano o la hermana sigue con las mismas broncas. No es posible. O sea, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. ¿Sí? Por eso le digo, no quiere decir que no suceda, puede suceder, pero también tenemos que observar que haya un cambio más allá del show, más allá de lo dramático, de lo emocionante, del baile, del brinco. Tiene que haber algo más. ¿Sí? Ahora, no tiene nada de malo que brinque, baile y haga todo eso, pero tiene que haber una transformación. Ahora, ¿por qué le digo esto de la transformación? Porque ya con esto voy a ir cerrando y le voy a dar 3 puntos. Yo sí necesito el de la batería aquí. 3 puntos de las cosas que hace el Espíritu Santo y el fuego del Señor. Ahora sí vamos a empezar a predicar. Punto número 1. 3 cosas que hace el fuego. Cuando usted ve el fuego en lo natural, cuando usted ve que prende una leña, que prende unas ramitas, que prende el carbón para la carne asada, usted tiene que saber que el fuego penetra. El fuego penetra. O sea, el fuego no se queda nada más por encimita. No puede ser que nada más traiga el fuego hacia encima y por dentro usted no tenga una transformación. Y que por dentro usted siga igual de, voy a decirlo así,
si está quemadito por fuera por el fuego y usted siga por dentro crudo. No puede ser. El fuego tiene que penetrar. A eso también me refería hace un momento cuando le digo que si brinca, baila y tiembla y parece que le dieron unos choques eléctricos o que metió los dedos en la clavija. O sea, también usted tiene que ir cambiando por dentro. Sí, ¿verdad? Porque a veces así parece. No, también tiene usted que cambiar por dentro. No es nada más por fuera. El fuego penetra. El fuego siempre va a intentar inundarlo completamente. El fuego lo tiene que transformar. El fuego tiene que ser algo homogéneo en su vida, en su cuerpo, en su familia, en su trabajo. Usted tiene que ser transformado. El fuego penetra, es la primera característica. Número 2, el fuego de Dios también nos sirve de guía. Nos sirve de guía. El fuego de Dios, cuando usted es inundado por el fuego del Espíritu Santo, usted tiene que empezar a saber a dónde ir, a dónde caminar, para dónde ir y para dónde no ir, a dónde asistir y a dónde no asistir, cuál mensaje escuchar y cuál no, cuál prédica sí tiene que oír y cuál no, a cuál predicador tiene que escuchar y a cuál no. Porque aunque muchos digan, es la misma, no es la misma. No es lo mismo. Son como los medicamentos, son similares. Y hay de patente. Y hay niveles. Entonces, cuando usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo, usted empieza a tener una maduración, usted empieza a tener un discernimiento que el Espíritu Santo lo empieza a guiar, a guiar. Fíjese, usted tiene que recordar cuando el pueblo de Israel fue guiado por el fuego. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, había una columna de fuego que los guiaba durante la oscuridad, durante la noche. El fuego guía. En Hechos capítulo 13, versículo 2, nos narra cómo estaba un grupo de santos orando, de santificados, de entregados al Señor orando. Y nos dice cómo el Señor les habla y les dice: apártenme a Pablo y al Bernabé. Apártenmelos. Les doy 50 de anticipo, pero ahí apártenmelos. ¿Para qué les dice? Fíjese cómo, vamos a leerlo. Hechos 13:2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Qué quiere decir? Que les está dando guía. Cuando verdaderamente nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo y somos penetrados por el fuego, que fue la primera característica, nosotros tenemos que empezar a ser guiados por el Espíritu. Vamos a estar en oración, vamos a estar en ayuno, vamos a estar buscando del Señor y el Señor nos va a decir a dónde ir, qué hacer, con quién juntarnos, con quién no juntarnos, porque se nos pegan los piojos. Entonces, nos va a dar guía. El Señor nos va a guiar, nos va a decir a dónde ir y a dónde no ir. Otro ejemplo, Josué capítulo 5. Fíjese, este pasaje a mí me encanta. Casi estaba yo recién convertido a los caminos del Señor y este pasaje a mí me ponía los pelos de punta. Josué capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 13. Y dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, primer pregunta, ojo con esto, primer pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, ¿vas o vienes? ¿Te acoplas o no te acoplas? En otras palabras, ¿qué barrio?
¿Qué barrio? Y fíjese lo que le responde. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Era Jesucristo mismo presentándose a Josué. Ahora fíjese, ojo con esto. Entonces, ya me iba a acomodar los lentes. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro, o sea, ya estaba de rodillas postrado. Ya estaba ahí postrado. Le adoró y le dijo, siguiente pregunta, ojo con el siguiente pregunta. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice a su siervo? Ya Josué había entendido que estaba hablando con Dios mismo, con Jesucristo, con el Espíritu del Señor. Y como sabía que era el Espíritu del Señor, él estaba postrado. Y ya postrado le decía, ahora sí, dime qué hacer. Le estaba pidiendo guía, le estaba pidiendo guianza. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Ir a orar, ir a buscar al Señor de tal manera que postrados, cuando sentimos que ahí está la presencia del Señor, Señor, dime ahora qué hago, a dónde camino, qué tengo que hacer, cuál es la negociación que tengo que entablar, con quién tengo que dirigirme, qué es lo que tengo que hacer. El fuego, el Espíritu Santo nos va a dar dirección, nos va a dar guía. ¿Cuál es tu plan? Le está diciendo Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es tu plan? Porque yo no sé ni para dónde. ¿Cuál es tu plan? Y dice en el versículo 15: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Fíjese, ojo con esto. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo. ¿No acabamos de leer que Josué ya estaba postrado? ¿Sí o no? Con rostro a tierra. Entonces, ¿por qué le pide que se quite los zapatos? Porque el lugar donde está es sagrado. Pero ¿por qué se lo pide si ya estaba postrado? Vuelvo a la pregunta. Porque aún 1 centímetro arriba de la tierra es mucho para la presencia del Señor. Es mucho para la presencia del Señor. Y aún ya postrados en el Señor, tal vez el Señor se refería a que todavía Josué tenía que entregar algo más. A veces nosotros pensamos que ya estamos ahí, rostro a tierra, rodilla a tierra, pero tal vez el Señor nos necesita aún un poco más. El Señor tal vez necesita un poco más de humildad. Tal vez el Señor necesita un poco más de rendición. Tal vez el Señor necesita un poco más de arrepentimiento. De verdad. ¿Cuál es tu plan? Hay que decirle al Señor. ¿Cuál es tu plan? Este pasaje es poderoso. Así que escucho el plan de Dios. Escuchó el plan de Dios, Josué. Y el plan de Dios no tenía nada que ver con lo militar. Usted ya se sabe el plan de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dice a Josué? Pues mira, te vas a agarrar, te vas a ir con tu gente, le vas a dar 7 vueltas y cuando yo te diga, gritas. Era una estrategia militar. Era algo bien absurdo. Pero ¿qué hizo Josué? Obedeció. El Espíritu le dio guía y él fue obediente. Ojo con esto. Aunque el Espíritu te dé guía, si tú no eres obediente, tampoco vas a ver esa gloria. Tenemos que buscar la guía del Señor, buscar la guía del Espíritu, pero también tenemos que ser obedientes. Ojo, ¿vamos bien? Amén. Y número 3, dijimos que número 1, el fuego penetra. Número 2, el fuego nos da guía. Y número 3, el fuego nos enciende.
podríamos decirlo también, nos ilumina. Si nosotros no estamos encendidos, si nosotros no estamos avivados, como se dice ahora, si nosotros no andamos pasándole fuego a alguien más o siendo de luz para alguien más, entonces quiere decir que no estamos encendidos. Quiere decir que necesitamos verdaderamente encendernos del Espíritu Santo. Fíjese, ya las 3 cosas que hemos visto. Verdaderamente, si el Espíritu lo toca, usted tiene que ser transformado, porque el fuego lo penetra, el fuego le da guía y usted tiene que andar encendido. Usted tiene que impactar al mundo, usted tiene que contagiar a los demás, porque si no ha contagiado a alguien más, está sucediendo lo que nos dice la palabra que no hagamos, que está en 1 Tesalonicenses 5, déjame le digo cuál, 5, 19. 1 Tesalonicenses 5, 10, no es cierto. Sí, que me confundí aquí con segunda. 1 5, 19, que dice, no apagues al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no hemos sido penetrados, si nosotros no nos han dado guía, entonces nosotros no estamos encendidos. O a lo mejor fuimos encendidos y en lugar de avivarlo y de pasárselo a alguien más, le echamos un vaso con agua, ¿verdad? Se apagó y ya no pudimos contagiar a nadie más. Así que el Espíritu Santo tiene que encender tu espíritu. Usted debe de encontrarse con el Espíritu Santo y usted debe de venir a la iglesia a experimentar el Espíritu Santo, al verdadero Dios vivo, porque eso es a lo que venimos a la iglesia, a contagiarnos, a recibir de Dios, a poder tener juntos ese deseo permanente de ser tocados por la mano de Dios, de ser tocados por el Espíritu Santo. Usted tiene que recordar que cuando la iglesia recibe al Pentecostés estaban todos juntos, unidos, estaban todos reunidos. Usted puede decir que no necesita de la iglesia, pero realmente sí la necesita, porque cuando estamos unidos y en oración, sometidos unos a otros, es cuando llega el Espíritu Santo, es cuando contagiamos, es cuando el Espíritu penetra, es cuando el Espíritu nos guía, es cuando contagiamos y nosotros somos contagiados. Así que dígame si no nos necesitamos estar unidos. Claro que sí, es importante que lo hagamos, porque si aún no estamos contagiados, si aún no hemos contagiado a nadie, eso quiere decir que necesitamos más del Espíritu Santo. Es importante que podamos contagiar y que podamos ser contagiados. Si aún no ha recibido ese avión del Espíritu Santo, si aún no ha aterrizado el Espíritu en su vida, es porque no está aún preparado el camino. Es porque aún tenemos algo más que hacer. Es porque aún necesitamos trabajar más en algunas áreas de nuestra vida. Así que aquí la palabra más importante, y es en la que quiero invitarte a que trabajemos estos días, porque ya está próximo el Pentecostés. Uno nunca sabe, el Señor es soberano, el Señor sabe sus tiempos, y que al menos de nosotros no quede, que al menos de nosotros no se diga que no llegó el Espíritu porque no le movimos, porque el fuego no se prendió, porque nos faltó ánimo, porque nos faltó emoción. Que no se diga eso. Que sea porque a lo mejor el Señor está esperando que haya más gente, que sea porque a lo mejor el Señor está esperando otro tiempo, que sea porque el Señor a lo mejor está esperando otro momento, pero que no sea por apatía, que no sea porque no he enderezado mi camino, que no sea porque no he decidido seguir a Cristo, porque no me he arrepentido verdaderamente. Así que yo te invito a que trabajes en esto estos días, que seas humilde en tu corazón,
para que el avión pueda encontrar un lugar seguro donde aterrizar. Porque si seguimos manteniendo esas montañas de rebeldía, esas montañas de independencia donde sentimos que no necesitamos a nadie, que vivimos la vida a mi manera, si seguimos pensando que soy autosuficiente y que todo lo que tengo es porque soy muy trabajador y todo lo he ganado con el sudor de mi frente, entonces todavía no estás listo para recibir el avión que viene del Señor. Tenemos que trabajar aún más en algunas áreas de nuestra vida. Así que la pregunta es: ¿estás listo para el avivamiento? Porque déjame te digo algo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ponte de pie, porque es tiempo de orar y adorar al Señor. Y no te pierdas, el próximo viernes empezamos con este congreso. Empezamos la primera predicación el viernes. El viernes va a ser a las 6 de la tarde. ¿Por qué lo recorrimos una hora antes? Porque terminando vamos a tener un pequeño convivio. Usted es invitado, usted también va a convivir, usted también se puede quedar. Vamos a tener un pequeño convivio, entonces para no irnos tan tarde. Si también a usted le interesa ayudar, servir, por ahí póngase en contacto con la pastora. No sé si alguien más de las hermanas está ahí anotando, pero por ahí comuníquese. Entonces el viernes 6 de la tarde, el sábado empezamos desde las 9. Yo le recomiendo que no se lo pierda, porque cada predicación, cada servicio que va a ser con una alabanza distinta, un pastor distinto, así que no se pierda la bendición. Y el gran cierre es el domingo de Pentecostés, y va a cerrar con la predicación del pastor Marco López, el apóstol Marco López. Así que no se lo pierda, va a ser de bendición. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu enseñanza, pero sobre todo te damos gracias por este remanente de tus hijos que verdaderamente buscan al Señor, que verdaderamente buscan de corazón hacer lo correcto y lo adecuado para ti. Gente que está preparando su vida y su corazón para recibir ese gran avivamiento que está profetizado y que pronto todos vamos a poder ver y experimentar en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta, has tomado en cuenta a tus hijos, y sabemos que todos y cada uno de ellos serán y son altamente bendecidos y recompensados. Te doy ya gracias por todos tus beneficios, y te doy ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.